Daniel, capítulo 2, verso número 36. Vamos a continuar con nuestra serie, Fieles hasta el final. Este es el tema número 11. Tema número 11, el tema de esta mañana que vamos a estar mirando, Reino de Plata. ¿Okay? Vamos a estar mirando ahora un poco sobre el reino medo-persa. Vamos a ver un poco de historia. Y recuerden, hermanos, y te lo voy a repetir, la profecía en la Biblia, el fin no es que el hombre llega al cielo y es feliz. Ese no es el punto. El punto es, Cristo es el que reina y el principio es Cristo y termina en Cristo. ¿Okay? O sea, es Cristo glorificado. Antes, por decir, en Apocalipsis capítulo 1, lo primero que Juan vio fue a Cristo glorificado. Eso fue lo que vio. O sea, hermanos, si no tenemos en claro a Cristo glorificado, todo lo demás no tiene sentido. Por eso, hermanos, cuando hombres sacan del contexto la Biblia diciendo cosas que la Biblia no dice, es porque han quitado a Cristo y se han puesto ellos. Han puesto su ego, su manera de pensar. Y sí, obviamente, si yo pongo mi manera de pensar, la Biblia va a decir lo que yo quiera que diga. Pero, hermanos, cuando tenemos a Cristo, la Biblia tiene un solo sentido. Pues vamos a ver ahí, Daniel capítulo 2, verso 36. Este es el sueño y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza, y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Bien, hermanos, a primera vista, las palabras de Daniel podían parecer exageradas. ¿Era realmente el reino de Nabucodonosor superior a todos los otros reinos? Militarmente no, pero en gloria sí. Cuando uno mira en un mapa la situación de los que ocuparon los antiguos reinos, es evidente que el imperio babilónico no se compara en tamaño, por decir, al imperio romano. El imperio romano era tan grande que tuvo que dividirse en dos. Aunque no haya sido el más grande en tamaño, el imperio de Babilonia tenía otras razones para afirmar que era el primero. Por decir, se cree que fue el primer imperio fundado en Génesis capítulo 10. ¿Se acuerdan que después del diluvio hicieron una torre llamada Babel, que significa confusión? Ahí se cree que empezó con Nimrod. Nimrod era cazador de humanos. Entonces, este imperio fue el primero en obtener la supremacía, comenzando poco después de los días del diluvio. Entonces, hermanos, en cierto grado, Babilonia sí era un reino esplendoroso, no muy grande, pero sí de mucha gloria. Sabemos por la historia que después de que la dinastía de Nabucodonosor llegó a su fin, otro imperio, el imperio medo-persa, llegó a dominar el mundo. Ese nuevo imperio sería inferior en gloria, pero era más grande en ejército. Era muy fiero el ejército persa. Nabucodonosor gobernó como monarca absoluto y el imperio medo-persa tuvo muchos reyes malvados, de los cuales se nos habla mucho y vamos a tocar algunos puntos de ahí. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo sucedió esta sucesión entre Babilonia y el imperio medo-persa. No fue a base de la guerra, sino que este hijo de un soldado llamado Belsasar se rindió, lo asesinaron y el reino medo-persa entró a Babilonia sin sitiarla. O sea, la sitiaron, pero no tuvieron un sitio largo, sino que entraron y quitaron el reino y lo añadieron a Persia. Daniel capítulo 5, versículo 1. Vamos a ver, aquí vamos a ver un punto, hermanos.
¿Por qué los reinos humanos no perduran? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y miren, hermanos, que ha habido muchos reinos. O sea, empezando por este de Babilonia, los asirios, los egipcios, tenemos también a los griegos, tenemos a los romanos, tenemos un poco el reino que no duró mucho, el reino nazi, Genghis Khan, ¿qué me pueden decir por decir de esta parte de los rusos, ¿verdad? Cuando fue la Guerra Fría, pero no duran para siempre. ¿Cuál es el motivo por el cual no duran para siempre? Y ningún reino va a durar para siempre, más que el de Cristo. Y aquí en este pasaje vamos a ver por qué. Capítulo 5, versículo 1 de Daniel. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 la bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, o sea, ya un poco entrado en copas, ya un poco borracho, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía, y entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Belsasar. ¿Quién era Belsasar? Bueno, lo vimos la semana o hace 2 semanas. Belsasar era el hijo de un soldado que mató al nieto de Nabucodonosor. Y su padre fue a edificar otro trono, otro templo a un dios de la luna. Y en ese ínter estaba Belsasar, estaba en el palacio. Es un niño como todos, ¿verdad? Un joven que pensaba que vida solo hay una y hay que vivirla, bebiendo, sin razonamiento, sin entendimiento, queriendo hacer una burla del pueblo judío. Y en esa burla mandó a traer los vasos del templo. Hermanos, a ver, surge aquí una pregunta. ¿Dios está preocupado por vasos? O sea, ¿el motivo por el cual Dios se apareció fue porque trajo vasos? ¿Ese fue el motivo? No, hermanos. No. O sea, si llegamos a esa conclusión, estamos cerrando. O sea, sí, los vasos estaban consagrados, pero tú piensas que es que Dios dijo, están tomando en mis vasos que solamente soy yo. Mira, para empezar, Dios no es hombre, y Dios no bebe ni come, para empezar. O sea, llegar a un razonamiento de decir, es que esos vasos son de Dios. Sí, estamos diciendo que son para el servicio, pero no que Dios bebe vino, ni que come pan, ni come carne y todo ese tipo de cosas, no. Entonces, ¿por qué razón Dios se apareció? Bueno, vamos a analizar un poco. Voy a citar algunos pasajes. Miren, Génesis 15:13. Aquí está hablando Dios con Abraham. Aquí está hablando Dios con Abraham. Y le dice algo interesante que debemos analizar, hermanos. Dice ahí, Génesis 15:13. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? El contexto es que Dios va a hacer un pacto con Abraham y va a haber un sacrificio. Generalmente se hacía un sacrificio en esos tiempos y se partía el sacrificio en 2. Lo que significaba era que cada quien tenía su parte, y el que violara el pacto iba a quedar como aquel cuerpo que estaba ahí, como muerto. Por eso, hermanos, el matrimonio, cuando alguien lo rompe por cualquier cosa, pues merece morir. ¿Por qué? Es un pacto muy sublime, muy sublime. ¿Ok? Entonces dice ahí, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Fíjate lo que le está diciendo. Y será esclava allí, y será oprimida 400 años. ¿De qué está hablando ahí? Pues de la opresión en Egipto. Y fíjate, ahí Israel ni siquiera existía, y Dios le está diciendo que va a pasar. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza.
Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Ya lo que dice ese versículo 16 es el importante. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí. Ese versículo es importante y hay que analizarlo. En otra versión, ese versículo dice así: cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. O sea, no quiere decir que Dios no vea el pecado, y que Dios no vea el pecado de las naciones, que Dios no vea el pecado de los individuos de muchos países. No quiere decir eso, sino que Dios es paciente. Podemos complementarlo con Romanos 2, donde Dios dice que o ignoras las riquezas de su paciencia, bondad y benignidad, las cuales te guían al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios no ve? Obvio que ve, lo está viendo. Ve la maldad, ve que su prójimo mata a su prójimo, ve que hay muchos divorcios, ve que hay asesinatos, ve que hay ladrones, ve que hay burladores, ve todo eso, claro que lo ve. Entonces, ¿por qué Dios no hace nada? No es que Dios no haga nada, claro que hace algo. Pero con muchos Dios tiene paciencia. ¿Para qué? Esa paciencia haga que ese hombre se arrepienta, porque Dios no quiere la muerte del impío, sino que éste proceda al arrepentimiento. O sea, el hecho de que Dios parece que no pasa nada con alguna persona, ese es tu razonamiento personal, terrenal. Sí pasa, ¿no? O sea, va pasando el tiempo y su vida empieza a sentirse más vacía, más pesada, empieza a tener problemas, empieza a tener muchas cosas que Dios en su paciencia lo está empujando a que un día llegue al Evangelio. Y allí toma una decisión de fe. Entonces, hermanos, ¿por qué se apareció la mano en la pared? No eran por los vasos, hermanos. Era la actitud de Belsasar, que sus pecados estaban llegando ya al colmo. Va a llegar un momento en que el Señor va a actuar, hermanos. Va a llegar el momento. O sea, Sansón pensó lo mismo. ¿Qué pensó Sansón? Esta vez me escaparé como las otras veces. Dice, y no sabía que Jehová ya lo había abandonado. ¿Qué quiere decir? Sus pecados llegaron al colmo ya. O sea, Dios sí, muchas veces el hombre pecamos y parece que no pasa nada. Bueno, eso parece. Pero Dios está teniendo paciencia y paciencia y paciencia y paciencia. Pero si no entendemos con esa paciencia, hermanos, entonces Dios va a actuar. ¿Para qué? Para que definitivamente dejes eso. O sea, si no quieres por las buenas, a través de la predicación, a través de la oración, a través de las circunstancias, que Dios está marcando que ya dejes eso, que esto ya no practiques esto, lo demás allá. Y el hombre tú dices, no importa, yo así soy, así nací, así me hicieron. Bueno, ok. Entonces Dios va a actuar de otra manera contigo. Te mete en un problemón. Hace que tu economía baje. Dios te empieza a quitar cosas y te empieza a apretar. Así pasaba con Israel. Se iban tras los dioses ajenos y ¿qué hacía Dios? Les quitaba la paz, las cosechas, el ganado, la lluvia. ¿Te das cuenta? Como Dios le va quitando cosas. Y después no entendían con eso, traía otro pueblo que los oprimiera. ¿Sabes qué significa? Empiezas a tener personas sobre tu vida porque no quieres dejar ciertas cosas, hermano. O sea, hermanos, quiero que entiendan algo. Las cosas no pasan por casualidad, ¿eh? O sea, pues fue suerte. No, perdóname, o sea, eso es de un tonto. La cosa es así. Dios permite cosas por algo. O sea, tú piensas que es casualidad la mano. Fue una obra de la casualidad que se le apareció una mano. Fue una obra de la casualidad que Nabucodonosor soñó. ¿Fue una obra de la casualidad? No, hermanos. No, Dios tiene propósitos. Y Dios empieza a hacer cosas en tu vida. Es mejor que analicemos y digamos, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué Dios me está diciendo con esto que estamos viviendo? Porque, hermanos,
No, muchas veces cuando tenemos es cuando más peligro tenemos. Seguimos ahí, Daniel capítulo 5, verso 13. Ahí vamos a encontrar la razón por la cual Babilonia cayó, Medo-Persia cayó, los griegos cayeron, los romanos cayeron y muchas dinastías de apellidos, ¿verdad? Cayeron. Aquí está la razón. Daniel 5:13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de los de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Fíjate bien lo que dice. Yo oí de ti, o sea, no solamente escuchó lo que Daniel interpretó, escuchó toda la historia de Nabucodonosor. Sabía todo eso, Fíjense nada más, porque bien dicen que el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Y ahí está Belsasar, igual que su antepasado Nabucodonosor. Ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. ¿A quién le pasó eso? A Nabucodonosor, ¿no? Díganme el sueño y lo que significa y entonces ya sabré que sí, no podían. Lo mismo pasó aquí. ¿Ven cómo se está repitiendo la historia? Con otro hombre, pero que era peor que Nabucodonosor. ¿Sabes qué es peor? Porque sí, ok, tú dices, es que mi padre pues era así o mi madre era así. Bueno, ok, él no conocía tal vez de Cristo. Pero tú que conoces, si tú no crees y haces lo mismo, eres peor. Porque tú sí conoces la verdad. O sea, tú eres peor, ok, a lo mejor tus padres por ignorancia, lo que tú quieras. Pero tú. Entonces sigue diciendo, versículo 16, yo pues he oído de ti, que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daréis la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Sin duda Nabucodonosor entendió eso, después lo vamos a ver, pero hace 2 semanas vimos que Babilonia era como un león, que se puso en pie y se le fue dado corazón de hombre. ¿Qué quiere decir? Pues fue humillado. Entonces, fíjate lo que le está diciendo. Nabucodonosor tuvo que pasar un proceso difícil para que entendiera de quién es la gloria y el poder, y la da Dios a quien Él quiere. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba. O sea, era como tú. Era bien pagado de sí mismo, era creído y que él podía, que nadie le dijera nada porque pues él podía todas, ¿no? Y quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hombres, de los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey. El rey, el que se vestía de púrpura, el que tenía todo, se volvió como una bestia. Y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo, Dios, tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Primera cosa por la cual los reinos caen, hermanos: la soberbia. Ay, hermanos, la soberbia. ¿Qué cosa es soberbia? Creerte más de lo que eres. Creerte más de lo que eres. Nabucodonosor se creía más de lo que era, se creía Dios. ¿Sabes cuándo se asoma la soberbia? Cuando piensas que tú eres el dueño de tu vida. No. Tú no puedes añadir ni 10 años, bueno, ni 10 segundos, ni 1 minuto más a tu vida. No puedes. Tú no eres Dios. No, es que yo gobierno en mi casa. Tú no eres Dios.
Tú puedes hacer cosas y cuidar y poner vallado y poner mandamientos y reglas para cuidar, pero tú no eres Dios. Tú no puedes cambiar a nadie. Tú no puedes darle la vida a nadie. No, tú no eres Dios. O sea, básicamente casi nada está bajo tu control. Por lo tanto, es bueno humillarse ante Dios y saber que Dios tiene el control y el poder y lo da a quien Él quiere. Entonces, hermanos, no importa cuánto trabajes, no importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto le dediques a muchas cosas, si Dios no le place darte, no te va a dar, así tengas todo lo que tú crees que tengas. Por eso caen los reinos, hermanos. Por eso, primera cosa, la soberbia. Segunda cosa, por la cual caen los reinos, olvidarse de Dios. ¿De qué me ha servido ir a la iglesia? A ver, ¿de qué me ha servido? ¿Siento yo que estoy más mal? ¿Siento yo que pues no sirve de nada? O sea, voy a la iglesia y parece que me va peor. ¿Te olvidas de Dios? O sea, ¿tú piensas que porque vienes a la iglesia Dios está obligado a que te vaya bien? Define eso. Define eso. O sea, irte bien es que Dios cumpla tus deseos egoístas. Dios no es como tú. Tú puedes pensar que esto estaría bien que Dios lo hiciera, pero Dios tiene toda la sabiduría y tú tienes un grano de sal de sabiduría. Dios sabe lo que es mejor para ti. No le vas a enseñar a Dios. Y tú, versículo 22, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? ¿Lo sabía? ¿A cuántos no has visto que les ha ido mal? Porque gastan de más, porque se olvidan de Dios, porque ya no asisten a la iglesia. ¿Conoces a gente así? Yo conozco mucho. El problema, el punto que yo te pregunto es, ¿qué te hace pensar que contigo va a ser distinto? O sea, si tú ya viste a esa persona que se alejó de Dios, el cómo terminó, el cómo está su vida, ¿qué te hace pensar que contigo va a ser diferente? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Sabes qué te hace pensar eso? Tu soberbia. A mí no me va a pasar. O sea, ajá. Sí. Tú no eres Dios. Versículo 23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Tercera cosa por la cual los reinos caen. Ir en contra de lo que Dios ha establecido. Por eso, hermanos, todos esos países que están adoptando la ideología de género están condenados a una gran maldición. ¿Por qué? Porque están yendo en contra de lo que Dios ha establecido. Va a traer muchos problemas económicos, hermanos. O sea, este año que se avecina va a ser un año de muchos problemas políticos y geopolíticos, hermanos. ¿Por qué? Por esos pensamientos que hoy se han metido a los países y que están adoptando como verdad. Por eso, hermanos, por eso los reinos caen, por eso los países caen, por eso los hombres caen. Empiezan a actuar en contra de... Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. O sea, el problema no son los vasos, es por qué los trajiste. ¿Por qué? Porque tú te crees Dios y tú piensas que eres mayor que Jehová. Una gran tontería. Es obvio que no. Tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas. O sea, rebajaste a Dios más abajo que una concubina. O sea, fíjate el pensamiento que tienes, Belsasar. Fíjate bien el pensamiento que tienes. O sea, tú piensas que Dios es totalmente inferior. ¿Saben que hoy se están buscando leyes, hermanos, contra las religiones? Se están queriendo hacer reformas para que la gente ya deje de hablar de religión. Porque creen
que eso es lo que frena al ser humano para que alcance su potencial. No han aprendido de la historia. ¿Qué pasó cuando el Papa selló la Biblia? El tiempo del oscurantismo. ¿Qué pasó? No hubo avances tecnológicos ni científicos. O sea, ¿no han aprendido? El hombre no aprende porque cuando es soberbio, así tenga la verdad enfrente, no la ve. Además de esto, seguimos el versículo 23. Diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro. ¿Qué significa eso, hermanos? Que al beber brindaban por sus dioses. Mira, esta copa es del templo de Jerusalén. Nuestro Dios Quemos fue el que nos la trajo acá. Ve nuestro Dios, por ti brindamos y bebemos. Eso es lo que significa. De madera y de piedra que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Punto número 4 de por qué cae un reino. Nunca honran a Dios. Ni le dan gracias. Como dice Romanos 1, ¿no? Antes se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios invisible en semejanza de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos. Por eso caen los reinos, hermanos. Soberbia. Se olvidan de Dios. Van en contra de los mandamientos de Dios. Y número 4, nunca le dan gracias. Nunca dan gracias por el plato de comida, por la vida que tienen, por los hijos que tienen, por las cosas que Dios les ha permitido obtener. Piensan que son ellos, ¿no? Entonces, en su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es esta: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. O sea, ya llegaste al colmo, hasta aquí vas a llegar. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Cómo Dios pesa el corazón? Poniendo tus obras buenas y malas. Así es como Dios pesa el corazón. Te voy a decir algo. Si tú piensas de esa manera, bueno, ¿qué son las cosas buenas? Pues no es lo que tú creas, de que no, pues yo le di una limosna a alguien. Pues nada más porque me lo contaste, ya no es una obra buena. Porque ya tu izquierda sabe lo que hizo la derecha. Entonces ya no contó. O sea, las obras buenas son como Dios las dicta. O sea, bajo los términos de Dios. O sea, si hiciste una obra buena, como que, pues, para que no diga. Para que vean, que yo sí tengo, yo sí puedo. No contó. Dios ¿sabes cómo pesa tu corazón? Ahorita lo está pesando. Que escuchas la palabra, cómo recibes la palabra. Ahí Dios está pesando tu corazón. O sea, ¿cómo pesó Dios el corazón de Belsasar? Oyendo la historia de Nabucodonosor y que él hizo cosas peores. Así Dios pesa el corazón. Cuando tú escuchas la palabra, en una prédica, en un audio, lo que tú quieras, y tú como que te resistes, te rebelas, ¿qué quiere decir? Que tu corazón está en orgullo. La balanza empieza a ser dispareja. Por eso es que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Cuando Dios pesaba en la balanza el corazón de David por la palabra, él siempre obedecía. Sí, con sus errores. Sí, no era un hombre perfecto. Sí. El único perfecto es Cristo. Pero cuando David lo confrontaban, él decía: sí, Señor, sí, pequé. Sí, Señor, me humillo. Sí, lo que él diga. Cuando Dios le dijo: no vas a hacer el templo, él se podía haber encaprichado, ¿o no? Ay, pero ¿por qué no? Si tengo todo el oro, si yo tengo todo para construir, ¿por qué Dios no me deja? Pero él asumió que la palabra de Dios era la correcta y dijo: está bien, pero voy a juntar todo el oro. Y cuando llegó su hijo, le dijo: hijo, lo primero que tienes que hacer, ¿sabes qué es? La casa de Dios.
la casa de Dios. Entonces, hermanos, sigue diciendo, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Así termina un imperio, hermanos. ¿Cómo terminó el imperio nazi? Con Hitler en un búnker. ¿Cómo terminó el imperio de Mussolini? Colgado ahí en una gasolinera. ¿Se dan cuenta cómo terminan esos imperios que no toman en cuenta a Dios? ¿Cómo terminó el imperio venezolano de Nicolás Maduro? Con un cáncer, todo pelón y toda la cosa. Así terminan los hombres que se creen Dios. Entonces, voy a decir un poquito de historia, hermanos, para ir avanzando, porque ya se me está yendo el tiempo. Daniel 7, 4 y 5, para que entremos un poquito más en este punto y explique un poco más esto, porque si no, no me va a dar tiempo. Por decir, con el reino, hermanos, griego, vamos a estar mirando un poco sobre los 400 años del silencio, hermanos. ¿Qué pasó, por decir, con los macabeos? ¿Qué pasó, por decir, con este hombro? ¿Cómo se dividió el reino en 4? ¿Cuál es el reino que le tocó, en este caso, a la parte de los judíos? De hecho, por decir, de esos 4 imperios que se salieron de los 4 generales, de ahí vino Cleopatra. Cuando se dividió el reino de Alejandro Magno, el reino que le tocó a Egipto, de ahí salió Cleopatra, que por cierto era una mujer resultado de un incesto. Entonces por eso tenía defectos genéticos. Pero bueno, dice ahí, la primera, versículo 4, Daniel 7:4, la primera era como un león, que ya estudiamos, ¿verdad? Y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. El segundo imperio es como un oso o la plata. Bueno, vemos que la plata es aquí en el pecho y tenía 2 brazos, el imperio medo y los persas. ¿Quién fue el imperio más poderoso? Los persas. Al principio eran los medos, pero cuando llegó Ciro el Grande conquistó a los medos y conjuntó todo el imperio. Por lo tanto se llamó el imperio medo-persa. Te voy a decir un poco de historia para que empecemos o entendamos un poco a qué se refiere la historia. Esto ya ocurrió, ¿ok? O sea, esta parte de la historia ya ocurrió. El imperio medo-persa se extendió más o menos unos 5.5 millones de kilómetros cuadrados. Es lo que hoy conocemos como Irán. Ese es el moderno Irán, es lo que antes era la capital o el territorio medo-persa. El imperio medo-persa comenzó como una colección de tribus, que eran seminómadas, criaban cabras, ovejas, ganado, pero cuando estaban los asirios los empezaron a asediar y entonces ellos empezaron a conjuntarse como un imperio. Cuando nació Ciro, o cuando vino Ciro, entonces él conquistó esa parte de los medos, se conjuntó y después vino con Lidia y con Babilonia. 3 años más tarde, con Babilonia, en el año 529, Ciro conquistó y después murió y surgió uno que se llamó Darío I. Este hombre no reinó mucho, lo que hizo Darío fue más conjuntar políticas y vino otro rey que era uno de los reyes más perversos, Jerjes. También llamaron Asuero, que lo vemos en el libro de Esther. En el libro de Esther se le llama Asuero y también es llamado Jerjes. Después de Jerjes vino Artajerjes. ¿Cuál fue el punto de los
persas. Bueno, el punto de los persas era que tienen ejércitos muy grandes, pero no bien entrenados. Y ahí tenemos, por decir, las guerras médicas, se le llama las guerras médicas. Por decir, la primera guerra que perdió Darío primero, la guerra de Maratón contra los griegos, la cual perdió en la bahía de Maratón. Y entonces, al ver que eso había sido frustrado, vino Jerjes, que era el segundo hijo de Darío, y ya surgió, construyó muchas cosas, y después, ¿saben por qué? Ahí entra la historia de Esther capítulo 1. ¿Por qué hizo la fiesta, el banquete, y mandó a llamar a Basti, y dijo que viniera, que ya ha entrado en vino? ¿Por qué la mandó a llamar? ¿Por qué hizo todo ese banquete? Ese banquete fue para convencer a los oficiales, a los ricachones de Persia, que iba a ir a la guerra. Y por eso hizo ese banquete, para convencerlos, lo cual logró. Se hizo la Segunda Guerra Médica, ¿ok? La Segunda Guerra Médica, donde Jerjes fue contra los griegos y conquistó un poco Atenas. Sí la conquistó, pero era porque los griegos se habían replegado. Y ahí sale este varón que lo podemos ver en, ¿cómo se llama?, en las películas, ¿no? La primera guerra, la guerra de las Termópilas contra este varón griego, que con sus 300 ahí estuvieron y mataron a muchos del ejército persa. ¿Por qué? Porque el ejército persa era numeroso, pero no bien entrenado. Entonces casi superaban 3-1 a los griegos, pero los griegos eran muy entrenados, eran muy disciplinados, eran muy ordenados. Por lo tanto, sí vencieron a esta parte, pero tuvieron muchas bajas. Después se vino la otra guerra, la guerra de la bahía de Salamina, donde estuvo este varón Temístocles. Temístocles entonces supo que ellos no eran muy adiestrados en la batalla en el mar, y ahí fue donde los vencieron. Entonces, al ser vencido Jerjes, regresó a Susa, capital del reino, y ya después construyó otras ciudades y fue también asesinado. ¿Cuál fue el problema de Persia? El problema de Persia fue que se la vivía mucho entre intrigas, asesinatos, que los hijos querían usurpar el reino, que esto y que el otro. El reino persa era muy inestable, muy inestable. Por eso se le da la descripción de un oso. Un oso es menos majestuoso que un león, es menos majestuoso. Y en un reino, hermanos, que más caía por las intrigas, los anhelos de poder de la familia real, entonces había un desbalance en el reino muy fuerte. Sus ejércitos eran numerosos, pero no entrenados. Por lo tanto, los griegos los derrotaron con facilidad. ¿Qué son las 3 costillas que tiene entre los dientes el oso? Representan las 3 mayores conquistas de los medos y los persas. Número 1, Lidia en Asia Menor, la cual fue conquistada por Ciro. Número 2, Babilonia, la cual también fue conquistada por Ciro. Y Egipto, las 3 grandes conquistas. Como lo dije, hermanos, anteriormente, los ejércitos persas eran numerosos. En la batalla de Maratón contra los griegos, se dice que combatieron más de 2,5 millones de personas. Por eso dice, se le dijo, devora carne. O sea, tú veías al reino, al imperio persa, eran millones de soldados. Y llegaban y como las langostas, arrasaban. Por eso dice, devora carne. O sea, los persas eran muy dados a crucificar a sus enemigos. Se dice que cuando crucificaban a sus enemigos, hubo un momento que ya no bastaban los árboles para crucificarlos. No alcanzaban los árboles. Por eso se dice que las normas de Media y de Persia no podían ser cambiadas. ¿Se acuerdan de Amán? Que hizo un edicto y después se enfrentó con Esther, y Esther quería cambiar el edicto, ya no se podía. De hecho,
el Daniel en el foso de los leones era en el imperio medo-persa. Entonces ya no se podía cambiar el edicto. ¿Cuál era la única manera de cambiarlo? Que te colgaran. Si el rey no iba a permitir que lo colgaran. Ahora, hermanos, diré un poco de la cronología de este imperio, que de este sí tenemos muchos libros de la Biblia, la cual es bueno fundamentar, para que cuando leamos eso, entonces el tiempo, veamos en qué tiempo se está viviendo. Por decir, en el 536 subió al trono medo-persa Ciro el persa, y envió un edicto permitiendo libertad a todos los israelitas que desearan regresar a Palestina. O sea, lo que trajo el imperio medo-persa fue más libertad de culto y libertad para que los judíos regresaran a Jerusalén. O sea, eso es lo que trajo el imperio medo-persa. Ya no eran tan subyugadores como los babilonios. Entonces ahí se provoca, número uno, la primera migración o el primer regreso, que se hace con Zorobabel. ¿Okay? Con el respaldo, y ahí entran los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías que tenemos en la Biblia, son del primer regreso con el imperio medo-persa. Y otros principales y levitas y pueblo fueron cerca de unos 45,000 varones que regresaron con sus familias de Babilonia a repoblar Jerusalén y sus ciudades aledañas. ¿Okay? Y a reconstruir el templo. A construir el templo bajo duras condiciones, toda la cosa. Eso lo podemos ver en Esdras capítulo 6, verso 13. Te lo voy a leer. Esdras 6, 13. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. ¿Quién es el rey Darío? El segundo rey que vino, Ciro, Darío y luego Jerjes. ¿Okay? Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme al profeta, la profecía del profeta Ageo, de Zacarías, hijo de Ido, edificando pues y terminando por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. ¿Se dan cuenta? Pasaron todos esos reyes y Israel regresó a Jerusalén una parte. Después, hermanos, se hace una siguiente migración. Vuelven a regresar otro grupo regresa a Jerusalén, ahora comandado por Esdras, que tenemos el libro de Esdras. De hecho, el libro de Esdras y Nehemías es un solo libro. Se dividió porque en ese momento hay partes donde nada más se enfoca en Nehemías. Pero el libro de Esdras es en el tiempo medo-persa, cuando regresan otra vez y entonces se ponen a reconstruir el templo. ¿Okay? 14 años más tarde, nuevamente, viene otro regreso. ¿Ahora de quién? De Nehemías. Nehemías regresa nuevamente ahora, quien era el copero de Artajerjes. Regresa nuevamente otro tercer grupo a reconstruir ahora el muro. O sea, primero fueron de adentro para afuera. Regresan a poblar, después regresa otro grupo, el templo, después regresa otro grupo, las murallas. Revisando esta cronología, hermanos, es interesante notar que Esdras y Nehemías eran contemporáneos con el libro de Esther, donde se narra el intento de exterminio de los judíos por parte de Amán, el cual Dios no permitió, donde se ven a Esther y Mardoqueo. Y de ahí salió la fiesta del Purim. Ahí salió la fiesta con esta salvación. ¿Okay? De este paréntesis, hermanos, silencioso de la Biblia, el conflicto del pueblo judío, que lo vamos a ver, si Dios lo permite, la siguiente sesión, donde entran los griegos, conquistan todo con Alejandro Magno, y Alejandro Magno muere joven, sin dejar hijos. Entonces el reino se divide entre sus 4 generales. Y de entre esos 4 generales sale un hombre llamado Antíoco Epífanes, que él se cree que es una muestra de lo que el anticristo es. A él se le llama la abominación desoladora, a Antíoco Epífanes, que lo vamos a estar estudiando más adelante. Antíoco Epífanes quiso sacrificar un cerdo en el altar del templo, y ahí se levantó Judas Macabeo. Por eso se llama el libro histórico de los Macabeos. Los Macabeos eran hombres
que peleaban no con ejército, sino eran hombres que peleaban o sea, ahí se escondían en el desierto, se escondían en el bosque y ahí atacaban. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un pasaje de esto para irnos por la parte final, porque ya me quedan solamente 5 minutos. Esther capítulo 6, verso 1. Esther capítulo 6, verso 1. Entonces, la lucha de los macabeos, hermanos, abarca cerca de 25 años y concluyó en el 165 a.C., alcanzando con su victoria no solo la independencia del reino seleucida, sino 100 años de paz hasta la invasión de Jerusalén por Roma en el 63 a.C., tiempo cercano al nacimiento del Mesías. ¿Se dan cuenta? Toda la historia termina ahí. ¿Dónde? Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vino a traer Alejandro Magno cuando conquistó todo? Se llama el helenismo, que todos empezaron a hablar griego. Hasta este momento con los persas se hablaba arameo. Cuando Alejandro Magno ya conquista todo, el idioma oficial empezó a ser el griego. ¿Ok? Y el griego era muy útil porque el griego es muy amplio. Se puede hablar de muchas cosas puntualmente. No es como el español que depende del contexto. Con el griego no. Pero, obviamente, hermanos, uno de los problemas que empezaron a tener los griegos y los romanos es que empezaron a adoptar muchas cosas. ¿No? Muchas cosas. O sea, conquistaban un pueblo y lo que les gustaba de ellos lo acuñaban para él y le cambiaban el nombre a su Dios y seguían con su idolatría. Los romanos hicieron lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con un reino que tiene ese tipo de cosas? Empieza a ser un caos. ¿Y saben quién tiene eso? Estados Unidos. Como recibe mucha gente migrante, cada gente migrante trae sus rollos. Uno de los problemas que hoy surge son con los hombres que vienen de África. Ellos traen mucho el vudú, traen mucho la invocación a los muertos, traen mucho la invocación de supuestamente seres de la prehistoria y todo este tipo de cosas. Y eso está provocando que la sociedad de Estados Unidos se esté volviendo de alguna u otra manera insensible a las leyes, hermanos. Por eso la Biblia dice que en la iglesia todos seamos de un mismo sentir, todos seamos de una misma cosa. ¿En qué se refiere? Al pensamiento de Cristo. O sea, aquí no es de que, pues yo creo así en Dios. No, mijito. Que tú crees así en Dios allá afuera. Pero aquí tú tienes que renovar tu mente con la palabra de Dios para creer lo que Dios te dice que creas, no lo que tú creas. Porque si vamos así, pues cada quien haga lo que quiere. No, hermanos. ¿Qué pasó con Israel cuando vivía así, no? En ese tiempo no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y qué hacían? Pues no llegaron al punto de violar a una mujer prostituta y la mataron. O sea, hermanos, cuando cada quien hace lo que quiere, va a llegar un momento en que no hay ley. No hay ley. Eso es lo que pasó con esos pueblos. Con los griegos y con los romanos. Tenían tantas personas con sus propios rollos y toda la cosa, que no había ley. Las turbas eran cada vez más grandes, más frecuentes. Entonces, hermanos, por eso en la iglesia debemos renovarnos todo con la palabra. Por eso es importante la renovación. ¿Por qué? Porque si no estamos renovando la mente, va a llegar un momento en que nuestro pensamiento choca con la verdad. Ese es el problema. Entonces vamos a ir terminando con este pasaje. Esther capítulo 6, versículo 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. ¿Casualidad? ¿Es que ese día comió muchos tacos y no pudo dormir? No, hermanos. No, entendamos que Dios hace las cosas por algo. Dios hace las cosas por algo. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias
y Crónicas y que las leyeran en su presencia. Voy a dar un contexto un poquito más. Anteriormente a este capítulo, Amán había planeado en su casa, con cafecito y galletas, cómo matar a Mardoqueo. Ya habían planeado en su casita, con un pay de tortuga y toda la cosa, cómo matar a Mardoqueo. Pues haz una horca. Ahí, en tu casita, ahí lo vamos a ahorcar para que tú te sientas bien. Vas a ver cómo lo vamos a lograr. Bueno, sí. Entonces, muy de mañana, se iba a levantar, iba a ir al rey y le iba a pedir que mataran a Mardoqueo. ¿Por qué? Pues porque Mardoqueo no se inclinaba ante él. Nada más por eso. Y su orgullo, pues se sentía fatal. ¿Cómo que no me reconoce? Pues yo soy el mero sabor ranchero. No me reconoce. Y pues yo me siento mal, ¿verdad? Aquí en mi corazoncito me siento mal. Que siento que no hay amor. Entonces, ese es el contexto. Y en ese preludio, Dios hace esto. Dios hace esto. ¿Saben así? A lo mejor Mardoqueo no sabía nada de esa reunión secreta, pero Dios sí sabía. Y Dios no iba a permitir que el hombre se saliera con la suya. Confía en Dios, hermanos, y Él hará. Entonces dice, entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Biglat y de Teres. Otra cosa, hermanos, estamos hablando de Asuero. Jerjes era un rey pagado de sí mismo. Se dice, hermanos, que él ¿cómo se llama? Anduvo enamorando a su cuñada. Y entonces, pues la cuñada, pues al principio no quería, pero después sí quiso. Y le dijo, y entonces Jerjes, como buen hombre, ¿verdad? Que sé que es todopoderoso, pídeme lo que quieras. Bueno. Entonces esta mujer le pidió un manto que su esposa de Jerjes le había tejido. Entonces le dijo Jerjes, no, pídeme otra cosa. Te doy ciudades, tierras, lo que tú quieras, pero eso no. Y le dijo ella, no, yo quiero eso. Quiero el manto que te tejió tu esposa. Pues ya, pues hubo que cumplir su palabra, se lo dio. La esposa, al enterarse, pues se enoja porque pues, dice, ¿qué pasa con este hombre, no? Entonces, cada vez que la esposa cumplía años, Jerjes le hacía también lo que ella quisiera, se lo cumplía. ¿Y adivina qué pidió? Que matara a la cuñada. Y pues ni modo, mandó Jerjes a matarla. Cuando su hermano llegó a su casa, encontró nada más los pies y las manos colgando de su puerta. Y desde ahí su hermano juró vengarse de Jerjes, su hermano. ¿Se dan cuenta? Ese era Jerjes. Jerjes no era un rey que digamos muy cuerdo. A lo que voy, hermanos, es que, vean lo que dice después. 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? O sea, un rey pagado de sí mismo quiere dar honra a alguien. Eso solamente Dios lo puede hacer. Y respondieron los siervos del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablar al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Ya lo tenía todo listo. ¿Quién está en el patio? Pues está Amán. Bueno, qué bien, ¿no? Dice, pues, que entre. Dice ahí. Entró pues Amán, bien contento. Le voy a hablar al rey pues, de que mate a mi enemigo, ya me tiene harto. Ahora sí va a ver quién soy yo. Y entonces el rey le dijo, ¿qué hará el hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? ¿Verdad? Amancito, ¿verdad? ¿Ya cuántos no pensamos, pues a quién querrá Dios dar más que a mí? ¿No? Pues ¿quién se porta mejor que todo? Pues solamente yo. Nadie más que yo. Y respondió Amán y el rey le dijo, para el varón cuya honra desea el rey, que traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido
y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así será el varón cuya honra desea el rey. ¿Qué estaba diciendo entre líneas Amán? Que él quería ser rey. ¿Se dan cuenta, hermanos? Los que traman así en secreto y toda la cosa, es porque desean poder. Pero no han entendido que el poder es de Dios y lo da. Amán no lo entendía, ¿verdad? Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. Oye, yo me imagino que sus padres se... ¿Qué? ¿Con quién? ¿Con quién? Con Mardoqueo. Pues yo te venía a hablar de él y que lo colgaras y ahora me dices que... Que se sienta a la puerta real, no omitas nada de lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey. Después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierto, o sea, avergonzado. Y luego Amán a Zeres su mujer contó todo, y todos sus amigos y todos los que le habían acontecido. Entonces le dijeron sus sabios, fíjate lo que le dijeron: y Zeres, si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Fíjate lo que, o sea, Dios indirectamente le está hablando a Amán que va a perder. Vas a perder. Hermanos, por eso quiero terminar. El reino medo-persa nos enseña que si nosotros no tenemos un corazón conforme a los mandamientos de Dios, vamos a perder, No importa lo mucho que planees. Si tu corazón no está conforme a los mandamientos de Dios, tú vas a perder. Tarde o temprano vas a perder. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apesadumbrados para llevar a Amán al banquete de Esther, que Esther había dispuesto. Ya sabemos la historia. En ese banquete, Esther le dice a Jerjes que este malvado Amán quería matar a los judíos y en todo caso la matarían a ella. Y Jerjes era un hombre de pocas pulgas, lo manda a ahorcar. ¿Dónde? En la misma horca que él había preparado. Hermanos, no olvidemos 3 cosas. Un cristiano debe tener 3 cosas o va a tener 3 cosas. Número 1, un Getsemaní. Tienes que tener un lugar donde orar y donde a veces vas a llorar. Número 2, una cruz donde tu cuerpo, donde tu carne tiene que morir. ¿Y sabes qué otra cosa debes de tener? Y vas a tener un Judas. Porque Cristo tuvo un Judas. Sí, hermanos, es necesario. Sí, hermanos, sí. Que como dice el pasaje, ¿no? Aquel que comía de mi mesa levantó contra mí el calcañar. Esas 3 cosas debe tener un cristiano porque el maestro las tuvo. Son necesarias. Y Mardoqueo tuvo las 3 también. Y los discípulos tuvieron las 3. Vean a Pablo, Alejandro el calderero, ahí ese Judas que buscaba su mal. Un Getsemaní. ¿Cuál crees que sea el Getsemaní de Pablo? La prisión. ¿Y la cruz? Las persecuciones. ¿Te dan cuenta, hermanos? Sí, a lo mejor tu Getsemaní es tu cama y tu cruz, pues, tu familia, que te anda. ¿Para eso eres cristiano? Ay, sí, mucho Dios. Ay, sí, hay mucha Biblia. Ay, sí, santurrón. Ay, sí, hipócrita. Pero es necesario, hermanos. Es necesario. Amán no lo entendió. ¿Por qué? Cuando eres soberbio, te olvidas de Dios, vas en contra de los mandamientos de Dios y nunca le das gloria, vas a perder. El reino va a caer. Tu reino, tu vida va a caer. Si no te afianzas en Cristo. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.